Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan. La pausa que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre España. Miren más o menos cómo andan las reacciones en redes sociales. Miren nada más, esto es importante, porque hoy veo muchas reacciones, se las quiero compartir, veo en pro y en contra, para que usted más o menos le mida el pulso. Aquí están, por ejemplo, mi querido Abraham Mendieta, 66 horas, dice que tu bisabuelo fuera español no te obliga a defender los abusos de ciertas empresas españolas de capital internacional, por cierto, en México. Iberdrola no es España. Es más, Iberdrola le jode la vida a millones de familias españolas con precios abusivos y malas prácticas. Y lo dice un español, Abraham Mendieta, que le mando un abrazo. Leonardo Curcio. España es uno de los inversionistas más importantes en México y uno de los países con más intercambios académicos, culturales y humanos. Plantearse una pausa en la relación es un disparate. Arturo Arnal, propone López Obrador que México y España pausen sus relaciones. Siguiente paso, romper relaciones diplomáticas con España está de locos. Luego, Javier Lafuente, las declaraciones de López Obrador han sorprendido en España y después de la reunión que mantuvieron en Tegucigalpa los cancilleres Álvarez y Ebrard, que apunta a otro tono en las relaciones. Luego veo más abajo, adiós Iberdrola y Repsol, AMLO propone una pausa en la relación entre México y España. Marta Bárcena pone un momento de pausa y reflexión porque los estudios, experiencia diplomática y conocimiento de España no me permiten entender cuál es la necesidad de exacerbar las diferencias con un país, un pueblo y un gobierno tan cercano a México como España. Julio Astillero, preocupante que el presidente López Obrador haya hablado hoy de hacer una pausa en las relaciones México-España. Cierto es que empresas españolas en sexenios recientes han saqueado a México y esto debería castigarse. Fox, Calderón y Peña impunes, pero pausar relaciones. Luego acá dice Malthus, existía una complicidad entre las cúpulas de los gobiernos de México y España, citando al presidente. Eso no va a suceder en este gobierno, los corruptos ya no son bienvenidos a robar a otro lado. Acción Nacional, Marquito Cortés. En Acción Nacional reprobamos las declaraciones de López Obrador sobre pausar las relaciones con España, que es el segundo país que más invierte en México, porque ustedes se lo permiten. Eso no lo dijo, yo lo agrego. En 2021 la cifra fue de 76 mil millones de dólares. Son más de 6.500 empresas que generan 300,000 empleos directos y más de 1 millón indirectos. Luego acá dicen, y me encanta porque rescatan un video del rey de España diciendo que el presidente de México tendría razón, que la corrupción es un mal que ha dañado por los siglos las relaciones entre México y España, que es momento de ponerle un alto. Mientras tanto, los chayoteros están que revientan del enojo. Esto lo rescatan, ¿no?, de SR. Y es más, vamos a escucharlo, vamos a ver qué pasa, qué es lo que dijo el presidente. Bueno, que es que no es el presidente, es el rey de España, disculpe. Escuche esto. Público se administra para los fines legalmente previstos, que no existen tratos de favor por ocupar una responsabilidad pública, que desempeñar un cargo público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse, que no se empañe nuestro prestigio y buena imagen en el mundo. Pocos temas como este suscitan una opinión tan unánime. Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia en una España que todos queremos sana, limpia. El asunto es que México y España no son tan diferentes en algunas cosas. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que sí dijo el presidente López Obrador y regresamos con México a mi diestro para empezar a darle, a quitarle y a ponerle. Esto es lo que dijo el presidente palabra por palabra sobre la pausa con España. Eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque
era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Pues se hizo, llegó el momento y bienvenidos sean todos ustedes, chicos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Meme. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Pues empiezo contigo, mi querida Stephanie Lavalle. Empiezo contigo preguntándote, ¿cómo entiendes esta pausa de la que habla el presidente López Obrador? Pues mire, el presidente siempre ha sido muy claro en sus mensajes. Para algunas personas que son demasiado diplomáticas, les parece un exceso. Lo que sí el mensaje claro que manda el presidente es este contubernio que hay entre las empresas mexicanas y las empresas, en este caso españolas, y el abuso que hay. Un ejemplo de ello fue estos políticos de la oposición, del PAN, que van a solicitarle apoyo y traen a un partido, al líder de un partido de extrema derecha, de Vox, y siempre esta solicitud de los políticos vendepatrias que tenemos desafortunadamente en nuestro país hacia España, ¿no? Entonces yo creo que llegaron a cansar al presidente porque en el video se es clara el cansancio que tiene el presidente. No habla específicamente del tema de las relaciones bilaterales entre ambos países, que obviamente eso es lo que la oposición ahorita está rasgándose las vestiduras, ¿no? Es esta parte donde él dice ya de manera muy coloquial, pues yo creo que sería práctico y fácil que ambos países se dieran una pausa por este gran tráfico de influencias y este abuso en su momento del gobierno español, que se ha acostumbrado a vernos como a una colonia. A eso él se refiere, y sobre todo el abuso de estos empresarios que han hecho pues sí, el saqueo de los bienes de México, y que los políticos mexicanos estaban muy acostumbrados a esta parte, a permitirlo. Entonces, a eso prácticamente yo veo que se refiere el presidente. Ok, ahora voy contigo, mi querido Manning. A ver, voy a entrar así, voy a saltearme. ¿Tú cómo entiendes esta pausa de la que habla el presidente López Obrador? Pues a ver, primero es una pausa que todavía no se materializa, entonces es algo que igual y quien siempre va a tomar una parte de lo que diga el titular del Ejecutivo para tergiversarlo, hacer una caricatura y luego enfrentarse con esa caricatura, pues eso siempre lo va a hacer. Pero, a ver, primero, es una pausa que todavía no se materializa y que podría servir para repensar las relaciones que tenemos con España. Porque, como lo dijo Steph, siempre han visto, bueno, porque lo fuimos en su momento, pues a México como una colonia, como tierra de conquista. Y la verdad es que lo que el titular del Ejecutivo plantea es que ya no sean las oligarquías españolas, sobre todo tanto del sector energético como, hay que hablarlo, del sector bancario, sean quienes dominen la vida económica de la nación, ¿no? Quien domina tu sector energético básicamente te domina.
te domina material y económicamente, decide quién se muere de frío o quién se muere de calor, ¿no? Que es muchas veces también lo que pasa en España. Todo el servicio energético es privatizado, dueño de estos mismos señores, que no les importa que sean los mismos españoles los que durante el invierno no puedan pagarse la calefacción y haya gente que literalmente se muere en su casa de frío, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no quiere el presidente es que en materia energética dependamos de estos señores, ¿no? Que trabajan en conjunto junto con los partidos de la derecha y la ultraderecha mexicana y partidos de la derecha y la ultraderecha española, casi indistinguibles entre sí. Entonces, bueno, yo creo que eso es a lo que se refiere el presidente. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos con mi querido Bruno. Bruno, ¿tú cómo entiendes esta pausa? ¿Se materializa, no se materializa? ¿Se veía venir? ¿Era algo lógico? ¿Estábamos tardando? ¿Cómo la entiendes? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, esto no es nuevo, esto viene desde hace varios meses, donde el presidente, pues, le pidió, pidió que España pidiera disculpas, por la conquista, ¿no? Sin embargo, ahora, pues, más bien yo creo que habla de relaciones de mutuo beneficio, ¿no? Como sabemos, ahora se me hace muy curioso que ahora sí venga todo mundo a decir, no, es que hay que separar a España y hay que separar a las empresas, son otra cosa, cuando la verdad es que este, España está gobernada por una plutocracia, ¿no? Bueno, igual que México hasta ahora. Entonces yo creo que las pausas políticas, si bien son importantes, yo creo que son meramente paliativas, ¿no? O sea, el problema que tenemos es que estamos inundados de empresas españolas y no solamente inundados, que se juega con el libre mercado y se juega con la competencia. Estamos inundados de bancos y estamos, donde aquí los mexicanos, somos los que más pagamos a los bancos españoles y ese tipo de relaciones son las que pues tienen que cambiar y se tienen que mejorar. Yo creo que va más hacia ese tipo de relación, hacia relación de las empresas y la relación que han tenido, la relación de explotación que han tenido con este país. Ok, ahora voy con el último que me falta y es Manuel Pedrero. Vamos a ver qué tiene que decir mi querido Manuel Pedrero al respecto de esta pausa que menciona el presidente López Obrador. Claro que sí, Meme. Bueno, buenas noches antes que nada a todos, a nuestros compañeros y al auditorio de Al Chile. Sí, yo creo que hay dos explicaciones para esta situación. Una muy larga y diplomática y otra bastante corta, pero que al final de cuentas es pragmática. La larga se define en que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, pues tiene antecedentes con las relaciones de fricción en cuanto al gobierno de España. Él fue claro esta mañana al señalar de que se trata con el gobierno de España, no con el pueblo de España. Haciendo esa separación, bueno, se entiende bastante bien que no hemos tenido las mejores relaciones con España, pero no por parte de México, sino de la propia procedencia del país europeo, pues donde ha tenido esta actitud soberbia, hay que decirlo en materia de política exterior, sobre México, desde hacer este berrinche sobre la carta que se filtró en el Reforma, donde el presidente López Obrador planteaba la solicitud del perdón, de la memoria histórica por la conquista española y los excesos y la barbarie que sucedió el 13 de agosto de 1521 y toda la serie de la conquista, hasta pues otras situaciones, ¿no? Hay situaciones en las que se entiende muy bien cómo el presidente López Obrador funciona para mover sus hilos en el interior de la República, ya sea para aprobar la reforma eléctrica, pues enviando a personajes de naturaleza priistas, ¿no? En donde los lleva a España, desde el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, priista sinaloense, a ser embajador de México en España, que hay que recordar que una muestra y un síntoma de que estas relaciones no se encuentran en su mejor momento es que se tardaron un mes allá en España para dar el beneplácito a Quirino Ordaz, algo que pues tiene, debo decir, bastante tardía, por decir lo mínimo, que es una forma de pues mostrar una clase de desprecio
¿sí? Por parte de México y al mismo tiempo no para no romper términos diplomáticos. El presidente López Obrador plantea una pausa, hay que darnos un tiempo, no pude dejar de pensar en la canción de José José, vamos a darnos un tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Bueno, en esta situación plantea una pausa y no la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno español, no la ruptura, no dijo que va a extraer y quitar al embajador que tienen en México, en España, nada de eso. Y esto se debe en torno a la situación empresarial que ha tenido pues, las empresas españolas, sobre todo las de materia eléctrica en nuestro país. Esa es la explicación larga. La explicación corta es, todo lo que acabo de decir es la forma en la que sustentamos la acción de un presidente como Andrés Manuel López Obrador para algo que no va a ser. Es decir, hoy lo que hizo el presidente de la República es tomar una piedra, aventarla al otro lado de la calle, se rompe un vidrio y todo el mundo va a checar ese vidrio. ¡Ay, que sonó el vidrio! Porque no es realmente el asunto este. Este es en realidad, así lo veo yo, un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de entrar a la reunión que tuvo hoy con John Kerry. Este mensaje al gobierno de España es más bien un precedente antes de la reunión con John Kerry que iba a hablar de la reforma eléctrica. Es la forma para que los medios de comunicación, los políticos, las mesas de debate, análisis, politólogos, analistas, comunicadores, de todos hablen, ay, ¿cómo estuvo el tema? Andrés Manuel López Obrador va a pausar, va a hacer una ruptura con el gobierno español. Falso, no va a mover un solo centímetro en las relaciones diplomáticas con España, porque esto más bien me parece un mensaje para John Kerry antes de la reunión que tenía programada el día de hoy junto a Ken Salazar, Marcelo Ebrard y pues toda la camarilla de las relaciones exteriores que conocemos. Es el mensaje claro, a ver, el gobierno español estuvo aquí saqueando a través de las empresas, ¿no? Sintiéndose tierra de conquista, y ponemos un alto a tan solo unas horas de esta reunión con John Kerry. Es poner las cosas claras, es decir, esa es tu silla, pero la mía trae el águila porque soy el presidente de la República. Yo creo que más bien va por ahí, no creo que signifique ni el fin, ni la ruptura con el gobierno español, ni las relaciones diplomáticas. Yo creo que va más bien por ahí, como un mensaje al gobierno de los Estados Unidos, Meme. Entonces, si vemos que este es como Manuel Pedrero dice, este es un mensaje, como te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Por ahí también Bruno nos decía, bueno, esto no nos debe de extrañar, ¿no? Ya veníamos con esta secuencia. También Steph y Manning nos dicen, bueno, esto tiene mucho más que ver con un asunto de la soberanía y con el tema de las empresas, de cómo estos españoles pues han estado intentando pensar que México es una colonia. Pero vamos por partes, porque veo una nota de, sin embargo, que es la última que hay como actualización del tema y se las quiero compartir, en donde dicen que el embajador de España dice, disculpe usted, no entiendo a qué se refiere. Retoman una nota de Europa Press y dice, José Manuel Álvarez dejó claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo, tras recordar que la relación entre ambos países es estratégica y que va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales. Dicen particularmente acá que pues acaba este señor, el embajador, acaba de conocer las declaraciones de Obrador sobre una pausa en las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar cuáles son las declaraciones y el alcance. Y lo manifestó desde Lyon, en Francia, el titular de Exteriores, Albores, lo manifiestan donde dice, bueno, en ese caso, México tendría que aclarar cuál es el tenor oficial que le da, porque esto no se ha oficializado, como lo decía Steph, esto pues es una declaración que da el presidente, pero ya llegó esto a oídos de España. Entonces yo empiezo y pregunto, ¿cuál es el alcance de todo esto? ¿Cuál es el alcance? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Es nada más un te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro? ¿O es un voy a formalizarlo? Recordemos y pongamos el antecedente, y ahí empiezo con sus opiniones, que México, al menos el presidente, mandó una propuesta para embajador de España a un priista. O sea, mandó a un priista para allá. Y también mandó a otra priista en el consulado de Barcelona. O sea, el presidente ha estado mandando, podríamos pensarlo, y ahí entra mi pregunta, podríamos pensar que con las declaraciones que dijo el presidente López Obrador hoy, estaría mandando a los cascajos, como váyanse, como apestados, váyanse a España, y ahí me doy la vuelta y luego nos vemos, o los manda como una ofrenda de paz, Steph.
Pues mira, yo creo que es un tema de ubicar a estos exgobernadores, no como un cascajo, es más como una parte de entender lo que ellos, la idea, ideario de los españoles, con estos priistas, ¿no? Con este sector priista todavía muy conservador. En España tienen ideas conservadoras también. Entonces, a lo mejor sí deshacerse de ellos como gobernadores y mandarlos para allá. También sabemos muy bien que en la política en México se acostumbra que cuando ya no se quiere a un sector, lo mandas a una embajada muy lejos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está pasando en este caso con estos gobernadores de expriistas y también el que coinciden con la misma manera de pensar. Pues muy de acuerdo con lo que dice este Pedrero. En efecto, yo no lo había analizado de esa manera, pero sí tiene demasiada lógica. Iba a entrar a una reunión y es el de decir, bueno, pues ustedes son allá gobierno, pero yo aquí en mi país, yo soy el que gobierna y yo soy el que me siento en esta silla. Entonces, sí tiene mucha lógica. No lo va a oficializar, por supuesto que no. Andrés Manuel, a pesar de que mucha gente se ha quejado de la oposición, que internacionalmente no se ha metido, no anda de gira como otros presidentes, sí es muy claro que las relaciones que él intenta mantener con todos los países del mundo es de la mejor manera y de la manera más cordial, se hace países potencia o países en vías de desarrollo, eso no marca la diferencia. Entonces creo que no va a quitar las relaciones que se tienen con España, pero sí fue como un aviso a Estados Unidos y a cualquier otro país que quiera marcar una supremacía ante el gobierno mexicano y ante los mexicanos. Manning, te pregunto, ¿cuál es el costo político que habría en todo esto? ¿Hay un costo político? ¿Las declaraciones del presidente van a tener algún riesgo o simplemente se van a quedar en declaraciones al aire? Pues habría que ver. Por ejemplo, o sea, la gente que lo va a criticar por lo que sea, la gente que lo va a atacar por lo que sea, y salvo quizás sus relaciones con parte, porque hay que decirlo, Andrés Manuel tiene que crear y tener relaciones con parte de los oligarcas españoles porque tienen muchísimo dinero invertido en este país. Por ejemplo, la señora Botín, la dueña del Santander, pues es muy su amiga, ¿no? Y supongo que los del BBVA, que son o sea, son un banco cuyo volumen de operaciones en México es mayor todavía que en España, ¿no? Entonces, salvo quizás el costo político digamos, de mantener eh, a cierto a raya, por decirlo de alguna manera, aparte, porque hay parte de la oligarquía española que es totalmente contraria a Andrés, al titular del Ejecutivo, ¿no? Y bueno, pues es lo que pasa cuando eres un gobierno no totalmente o no neoliberal. Entonces, costo político puede tener quizás en sus bases más férreas el decir cómo es que está mandando a priistas a sus embajadas, a sus consulados. Yo a lo que voy es que yo no creo que básicamente los esté mandando como un exilio, yo lo que creo es que los está mandando a manera de dialogar con la poca base de centroizquierda que pueda militar en el PRI, sobre todo para lograr los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados para lograr pasar la reforma energética. Y la verdad es que hay que decirlo, la reforma energética lo que plantea de base es que gente como Endesa o Fenosa, Naturgy y todas estas empresas españolas dejen de estar haciéndose multimillonarias a costa del erario mexicano vía la CFE, vía contratos francamente desfavorables a la empresa del Estado mexicano y totalmente favorables a estos señores, ¿no? Entonces, el costo político sí puede ser quizás la base más fea del López Obradorismo, de decir, ¿por qué no mandas cuadros de Morena o de cuadros del Servicio Exterior Mexicano y mandas a estos priistas? Y yo creo, no los veo como un exilio, la verdad es que irte a España, a un país tan culturalmente cercano, pues es básicamente un premio, no tienes que aprender ningún idioma ni hacer mayor esfuerzo, digamos, intelectual, aparte de que esta gente pudiera hacerlo, me refiero a Kirin Ordaz y a la otra señora. Si fuera un exilio lo manda
sin menospreciar, pero los manda a algún país del sudeste asiático, ¿no? Te pregunto a ti, Bruno, creo que esto es importante. Si no se formalizara, si esto quedara solamente al aire, fuera una declaración aquí, por ejemplo, dice Bernardino Ortega, muchas gracias por el superchat, que AMLO solo quiso demostrar a la oposición de todo el mundo qué importante es lo que él diga. ¿Crees que entonces vemos a una oposición que está rasgándose las vestiduras o está exagerando con todo el tema de España? Bueno, al final ellos van a exagerar. Ya me imagino mañana a las 10 de la mañana la noticia con Ricardo Cortés así, y con todo su séquito, levantando un acta en la FGR, porque es lo único que saben hacer. No lo tomaría yo tan mensaje a la oposición. Yo creo que más bien es un mensaje justamente a Estados Unidos, como bien comentó Manuel, y yo creo que tiene todo que ver con la reforma energética. Yo creo que es un mensaje a las empresas privadas y es un mensaje de, si bien en sexenios pasados tuvieron relaciones pues en donde todo les entregaban, ¿verdad? Como Iberdrola, como Calderón, todo lo que ya sabemos que ha pasado, y cómo él incluso se volvió directivo, pero bueno. Yo creo que esto más bien es un mensaje muy contundente y yo creo que no va a salir más allá del Twitter, no creo que salga más de ahí y de toda la gente que se queje. Yo creo que hay que analizarlo más allá de dónde va. Y estas empresas como Iberdrola o Repsol que saquearon al país en sexenios pasados, es un mensaje contundente a Estados Unidos a decir, a ver, aquí hay Estado, cosa que no ha habido en sexenios anteriores, y sí tiene razón en esta cuestión que menciona de los sexenios del periodo neoliberal, donde las empresas privadas han hecho lo que quieren, ¿no? Y lo menciona como históricamente como tierra de conquista, ¿no? Como una segunda conquista. Entonces, es un mensaje de que hay Estado, de que las empresas privadas, ojo, no es una expropiación, porque no, la reforma energética parece que es un tema distinto, pero en realidad este mensaje abona por la reforma energética. No les está quitando nada, les está limitando al 46%. O sea, es bastante, aún así, debería estar más limitado, pero bueno, eso es otro tema. Entonces yo creo que es un mensaje a Estados Unidos y es un mensaje a España y es un mensaje, aquí hay Estado y aquí hay presidente. Y en cuanto a la oposición, puede ser que también sea un mensaje a la oposición encabezada aquí pues por la derecha, encabezada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, contra Claudio X González y todos sus títeres. Obviamente es un mensaje, todo se puede ver a través de mensajes, sin embargo, este tema no creo que escale de una manera de no vamos a romper relaciones, es simplemente un mensaje y se tiene que ver como tal, no como mañana sale una minuta de que salga el embajador de México en España, etcétera. Pero sí hay que ver lo importante de este tema en la reforma energética y en la manera de operar de las empresas españolas y también de los bancos, como bien decía Manning. Entonces, yo ahora, y creo que es un muy buen tema, Manuel Pedrero, ¿esto podría tener un impacto en la reforma eléctrica? El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy les diga, prefiero que, como si fuéramos novios tóxicos, prefiero que nos demos una distancia, que nos hagamos tú por un lado, yo por el otro, como que vamos a darnos tiempo, y entonces deja que yo me vaya porque yo sé que soy el problema, no eres tú, soy yo, y entonces arreglamos las cosas o arreglas las cosas con el país de una forma distinta, ve a terapia prácticamente, le dice España, ve a terapia y después regresamos y todo va a estar muy bien. ¿Tendrá algún impacto en la reforma eléctrica? No, yo creo que el impacto es en sí mismo. A ver, la consecuencia de una pausa en cualquier contexto entre dos países es un acto no menor. Y es que Andrés Manuel López Obrador, desde que tomó posesión como presidente de la República, ha dejado las cosas bien en claro. Esto yo no lo veo como una causa, más bien como una consecuencia de un gobierno español que no quiere entender. En torno a la reforma eléctrica, pues no creo que haya nada que discutir con
con el gobierno de España, ni de intermediar, no hay que pedirles permiso de absolutamente nada. Tenemos un país que tiene su república en su división de poderes para ejercernos y autorregularnos en políticas públicas desde algo tan pequeño hasta algo tan grande como lo pretende ser la reforma eléctrica. Lo que sí yo creo es que no puede ser la misma relación o situación con el gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que el día de hoy estamos recibiendo a John Kerry y no un emisario del gobierno español. Ahí son las cosas que debemos de dejar bien en claro. No, obviamente interesa más tener estos puentes de comunicación con Estados Unidos. Digo, estamos obligados a tener buenas relaciones con Estados Unidos, nos guste o no nos guste, por la relación indisoluble, histórica y social que tenemos más de 55 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. El hecho de que gran parte de su territorio antes era nuestro, es decir, tenemos relaciones indisolubles con Estados Unidos y con España, aunque tenemos relaciones históricas, hoy por hoy las relaciones geográficas y políticas no son determinantes como lo son las relaciones con Estados Unidos. Insisto, hoy Andrés Manuel López Obrador está recibiendo a John Kerry, a un ex candidato presidencial de los Estados Unidos, un hombre que dijo que el programa Sembrando Vida podría mitigar 1/3 del cambio climático a nivel mundial. Dices, oye, pues estamos al mismo nivel que el Amazonas, ¿no? Con este programa social. No, yo creo que es más interesante el impacto que puede tener con la relación con los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, a un Ken Salazar que, tanto la figura del presidente de los Estados Unidos como el de los embajadores de Estados Unidos en México, no nos hagamos bolas. El presidente de los Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos están diseñados para joder a México. No son nuestros amigos, son personajes que son políticos y como todos políticos tienen intereses, y sobre todo en un país como México. Nuestra historia sí lo demuestra, desde el asesinato de Madero en 1913 con Henry Wilson, que él es el propio personaje que intercede para convencer a Victoriano Huerta de que provoque un golpe de Estado, hasta hoy en nuestros días. A ver, Christopher Landau, el anterior embajador de Estados Unidos aquí en México, pues un tipo que se quería hacer pasar como buena onda, ¿no? Aquí estoy comprando mis tlayudas aquí en Oaxaca y lo subo a Twitter y todos los mexicanos, sí, embajador en la época Trump. Ahora viene Ken Salazar y a diferencia de Christopher Landau, bueno, demuestra en efecto de qué raíz y de qué extracción viene, que es la extracción de los intereses de los Estados Unidos. Basta con enterarnos de sus primeros actos como embajador de Estados Unidos aquí en México. Y aquí hago la pregunta, ¿por qué es importante hacer estos ejercicios de memoria para que no se nos olvide quiénes son estos? ¿Cuál fue la primera ciudad que visitó Ken Salazar como embajador de Estados Unidos aquí en México? ¿Cuál fue la primera ciudad que visitó Ken Salazar como embajador de Estados Unidos aquí en México? Checamos la historia y nos vamos a dar cuenta de que la primera ciudad que visitó fue Villahermosa, Tabasco, ¿no? ¿Qué dices tú? Qué raro que un embajador de Estados Unidos visite a una ciudad donde pues no hay una concentración particular de ciudadanos norteamericanos o de estadounidenses en Villahermosa, Tabasco, ¿no? Es un acto de provocación, así son estos tipos. Viajan a la cuna presidencial, a la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más que nada, a mí me pareció es un acto de provocación, es un mensaje: estoy en tu casa y me puedo mover como quiera. Y el presidente, de la misma forma, es por eso que considero que envía este mensaje a España para que lo escuche Estados Unidos. No, yo creo que la reforma eléctrica no se tiene que negociar absolutamente con ningún país, pero también se tienen que mantener unas buenas relaciones diplomáticas, que creo que es como salieron el día de hoy en la reunión con John Kerry. Meme. Y voy a aprovechar para poner justamente lo que estás mencionando, mi querido Manuel Pedrero, porque esta es información que tenemos ya confirmada. Aquí está el boletín que manda el día de hoy Presidencia de la República, en donde informan que a raíz de esta reunión entre México y Estados Unidos, las delegaciones de ambos países reiteraron este compromiso de actuar de manera ágil y ambiciosa en 5 ejes de acción a fin de combatir los efectos del cambio climático. En estas reuniones partieron de la Declaración Conjunta de México y Estados Unidos sobre el cambio climático y acordaron, que fue acordada justamente en Palenque en octubre del 2021 durante la última visita de John Kerry. Durante los encuentros bilaterales celebrados por la Cancillería y posteriormente en Palacio Nacional, las delegaciones de ambos países reiteraron el compromiso de actuar de manera ágil y ambiciosa en 5 ejes de acción, que son el impulso de las energías renovables, en el que destaca el fortalecimiento
fortalecimiento de las cadenas de suministro de energía solar y eólica, la disminución de emisiones de gas metano, el fortalecimiento de programas regionales de reforestación, el combate a la deforestación y el respaldo a soluciones basadas en la naturaleza, la electrificación de medios de transporte, así como avanzar y alcanzar los compromisos adquiridos mediante las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es importante decir que al menos México ya avanzó como con la mitad, porque recordemos que tenemos el plan de reforestación más grande en América Latina, si no es que en el mundo, que es Sembrando Vida. Entonces, en México, pues tenemos el plan de la reforestación, el fortalecimiento de los programas regionales, el combate a la deforestación, ambas ya ha avanzado México, y quizás en lo que estamos todavía batallando es el respaldo de soluciones basadas en la naturaleza, va un poquito de la mano con el combate a la deforestación y también en los programas regionales. La pregunta que yo voy a hacer, que nos va a llevar al siguiente tema, que es el que teníamos previsto para iniciar y es el que va a hacer pues mucho debate por acá, porque ya sé cómo se pone la banda, es el manejo que le dan los medios de comunicación a esta información. Entonces yo pregunto, esta información evidentemente va a salir en medios. No voy a preguntar si sí o si no. Va a salir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Estados Unidos. Pero vamos a ver a los medios cabecearla de forma distinta. Vamos a ver a unos medios decir, Estados Unidos logró que México cediera. Vamos a ver a otros decir, Estados Unidos presionó a México. Vamos a ver a muchos medios con esa noticia. Pero vamos a ver a otros medios que solamente lo van a sacar como un boletín más. Entonces, yo les pregunto, y empiezo contigo, mi querido Steph, ¿el presidente tiene razón o no en, desde la mañanera, usar su derecho de réplica, que para muchos pareciera un ataque a la prensa? ¿Está bien o no está bien? Por supuesto que está bien que el presidente ocupe su derecho a la réplica. Pues, desafortunadamente, México estaba muy acostumbrado a decir, atacar, y que nadie dijera nada, pero sí hiciera mucho. Entonces, ahorita estamos viviendo otra época, una época donde sí sale el presidente a decir y a desmentir cualquier cosa que le estén imputando a su gobierno, que creo que es el mejor acto de democracia en la información que se puede hacer, es sacar un medio y el presidente decir, bueno, sí, no, o hacer la investigación pertinente. Y desafortunadamente estaban acostumbrados a que los callaran, porque eso era lo que pasaba en las administraciones pasadas. No salía jamás un presidente a desmentir algún tema, pero sí pasaba en las acciones. Vemos, por ejemplo, Carmen Aristegui, nunca salió Peña Nieto a decirle algo, pero sí en acciones sí se hicieron. Entonces, aquí yo veo la oposición rasgándose las vestiduras y diciendo que tenemos a un presidente dictador, que ataca a los medios, pero realmente los deja que digan lo que quieran. O sea, estamos en un sexenio donde, pues, todos dicen lo que quieren. Y claro que, por supuesto, que el presidente, pues, tiene que usar su derecho de réplica. ¿Por qué no lo debería de ocupar? Entonces, estamos muy acostumbrados a ese viejo sistema, pero pues creo que es parte de la democracia esta parte, ¿no? De hablar y de usar tu derecho de réplica. Y otra parte es que jamás habíamos visto un presidente que diario le diera la oportunidad a los medios de cuestionarlo. No me imagino lo cansado que ha de ser que te hagan miles de preguntas de diversos temas que acontecen diario en nuestro país. Entonces, ningún presidente ha pasado eso. O sea, pasaba algún tema y se escondían y salía un vocero a responder. Y a eso no a todos los periodistas, sino cuando el tema ya era demasiado grande. Entonces, sí está muy bien que el presidente ocupe ese derecho de réplica que tiene. Entonces, si el presidente está en razón, yo te pregunto, Manning, ¿qué onda con el asunto de Carmen Aristegui? Porque es el más sonado. Miren, aquí en Twitter está manejándose justamente una tendencia sobre Carmen Aristegui desde hace algunas semanas, pero particularmente veo a los bots que rescatan, ¿no? Cuentas, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum del 2015, en donde dicen la jornada Carmen Aristegui, la periodista más creíble de México. Luego Manuel Bartlett, el despido de Carmen Aristegui es una manera de callar una voz crítica de la dictadura mediática de Enrique Peña Nieto. Luego uno de Jacob Polensky, tenemos una muy débil libertad de prensa, se termina cuando toca a los poderosos, solidaridad con Carmen Aristegui. De Ricardo Monreal, es lamentable lo ocurrido con Carmen Aristegui, se calla una voz objetiva, imparcial, apegada a la verdad. Y bueno, vemos que rescatan estos tweets
Y vemos que hay varias personas que, por ejemplo, rescatan otras columnas, como por ejemplo Cide Hamed, que dice: no ha logrado sino dos cosas: fortalecer al presidente y desprestigiarse a ella misma, despidiéndose de un periodismo honesto e imparcial al que aspiran y merecen todos los mexicanos. Adiós, Aristegui. Ustedes son una generación muy joven, entonces quiero escuchar su opinión al respecto de Carmen Aristegui, particularmente con Andrés Manuel López Obrador. ¿Es válido el pleito? ¿Consideran que es justo? Manny. Bueno, a ver, primero, pues aquí estaríamos llamando a ataque por parte del titular del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, me gustaría complementar lo que se dijo antes. La verdad es que este es el primer sexenio en el que el titular del Ejecutivo, sus conferencias de prensa no están pactadas de antemano con la prensa, ¿no? Con los diversos medios de comunicación, ¿no? Y eso cuando las daban los demás titulares del Ejecutivo, ¿no? Como dice Estefanía, Steph, salían, entregaban un comunicado a un vocero, ese vocero se lo pasaba a algunos periodistas privilegiados de entre todo el medio periodístico, y esos no hacían más que reproducir el mensaje sin cuestionamiento alguno. Ahora bien, ¿qué opino de lo del caso que es el de Carmen Aristegui? Que es muy curioso y muy divertido ver cómo gente que le ponía apodos a la señora Aristegui y que celebraron cuando fue censurada y fue despedida de su trabajo, ¿no? Ahora erigirse como los paladines de la libertad de expresión, ¿no? Esta gente que la atacó, que la criticó, que de hecho decían que era alguien muy pegada al actual titular del Ejecutivo, ahora se pone a defenderla. Y la verdad es que creo que el ataque por parte del titular del Ejecutivo puede ser un tanto desmedido. Decir que Carmen Aristegui nunca ha hecho buen periodismo o que nunca ha hecho periodismo, digamos, pegada al pueblo popular, creo que, creo que es una exageración, porque creo que sí lo hacía o sí lo hace. Pero la verdad es que Aristegui cayó en el error de mostrar dos reportajes en cuanto a lo que aparentemente era un conflicto de interés, que no hay ningún conflicto de interés, porque el conflicto de interés o eso no es, no que haya apariencia, no que la apariencia de conflicto de interés es conflicto de interés, como dijera la señora Dresser, que te digo, cada vez es más bajo el nivel de los supuestos doctores en ciencia política, cada vez está más bajo, sobre todo el de esta señora. Eh, entonces, la verdad es que Aristegui cometió un grave error a darle crédito a dos reportajes, sobre todo el ejecutivo que ni siquiera era el ejecutivo más importante de una empresa petrolera, que ni siquiera ha tenido tantos contratos con Pemex durante esta administración, cuyo máximo número de contratos fue en 2014, ¿no? Para rentarle una propiedad a alguien que ahora es la señora esposa del hijo del titular del Ejecutivo, pues la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza ese reportaje, y Aristegui tuvo o me parece que periodistas serios, porque también Raúl Olmos me lo parecía o me lo parece a veces, aunque la verdad, muchas veces cuando te pagan mexicanos contra la corrupción, pues no puedes hablar de la corrupción de Kimberly Clark, ¿no? Por ejemplo, que fue contratista estrella de la administración de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces Raúl Olmos hizo un supuesto reportaje que reproduce este medio Latinos, muy vinculado a Roberto Madrazo y a muchos narcopolíticos, sobre todo del estado de Michoacán, sí, ¿no? Bueno, del Bajío, ¿no? Y creo que fue un error darle crédito a ese reportaje. Fue un error darle crédito a ese reportaje. Fue un error, Bruno, que Carmen Aristegui utilizara, por ejemplo, otra vez, no es la primera vez que lo hace, estos análisis de Signal App del ITESO para justificar cómo a través de las redes sociales se organizan como para atacarla. Hay un ataque coordinado y organizado con cuentas desde las redes sociales hacia Carmen Aristegui, o hay un descontento hacia Carmen Aristegui que hoy se expresa en las redes sociales. Sí, hay un descontento definitivamente. Yo creo que hay que señalarlo de manera muy puntual. Aristegui sí ha sido referencia en la lucha de la libertad de expresión, sobre todo en sexenios anteriores, ¿no? Ha librado batallas pues en la época de Calderón, con Peña Nieto.
Y bueno, ahora creo que ha caído en muchos errores. Creo que aliarse con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, o como se llame, creo que es un error garrafal. Y al final eso demuestra que Carmen Aristegui tiene una agenda política marcada hacia la derecha. Digo, ya vemos que su mesa de análisis con Denise Dresser y Sergio Aguayo son de tendencia de derecha muy marcada. Y pues todo esto se basa bueno, va a raíz de los ataques hacia un presidente de izquierda, ¿no? Hay que revisar el papel de estas organizaciones de la sociedad civil contra Mexicanos contra la Corrupción, y latinos, como decíamos, ¿no? Exhibiendo pues la casa de su hijo en Estados Unidos. Y a mí se me hacía muy raro que saliera apenas. Al principio, cuando salió la noticia, platicaba con Manning, le decía, ¿por qué salió ahorita? ¿Por qué apenas? Pero bueno, eso quiere decir que pues están tratando de estirar a ver hasta dónde, y pues no les dio, no les llega a tal grado que el presidente hace un comentario de que nos alejemos de España y ahora ya todo el mundo está en el Twitter que si España y que, ¿no? O sea, creo que el presidente dice una palabra, dice una oración y Twitter se vuelve loco. Y bueno, regresando al tema de Carmen Aristegui, creo que se ha desmarcado de un periodismo objetivo, y ha pasado a tener estas alianzas con estas empresas, con estos medios de comunicación, y ha pasado a ser un acto periodístico, definitivamente a ser un acto político, ¿no? Como lo mencionábamos, Aristegui sí se ha caracterizado por tener una línea editorial, la cual es criticar al poder independientemente de cuál sea. Sin embargo, sí se ha cargado mucho a la derecha y creo que se ha ido puramente a atacar a pues a la izquierda, obviamente, para irse de lleno a los intereses político y empresariales, obviamente aliándose con la oposición, que dista de una labor periodística objetiva. Bueno, distan de objetividad en todo, ¿no? Entonces, esto, en resumen, yo creo que se ha caracterizado porque Carmen Aristegui ahora escoge sus batallas, teniendo mesas de análisis con ultraconservadores. Creo que eso hace que pierda carácter periodístico y objetivo. Y yo creo que la muestra más característica de eso, aparte de lo que pasa ahora, es la declaración de Ernesto Ledesma con Astillero en el sentido de la prohibición de 2 colaboradores suyos para que se abstengan de salir en Rompeviento TV, el medio de Ernesto Ledesma. ¿Quiénes son? Fabricio Mejía y Lorenzo Meyer, porque ella considera que ese medio es una competencia, ¿no? Entonces, sin embargo, del lado de Andrés, bueno, del lado del presidente, creo que la comparación que hace de Aristegui con Loret de Mola sí es desafortunada e incluso yo diría insultante. Entonces, eso es por parte de Carmen Aristegui. Y por parte del presidente, creo que tiene ya varios artículos y al presidente se va en lo personal cuando se meten con sus hijos. Entonces, creo que el presidente comete un error al involucrarse y hacer esto de una manera personal, un asunto público, porque al final le cae o sea, entra en el jueguito de la derecha porque ellos siempre andan viendo en dónde atacar. Ahora, ¿en qué están atacando? En la libertad de expresión. Entonces, maximizan todo y obviamente a veces les funciona, la mayoría de veces no, pero creo que esta vez les funcionó, desafortunadamente, porque el presidente se volcó demasiado en pelearse con Carmen Aristegui. Entonces, es un error de él garrafal, creo que se va a recuperar, pero el presidente se ha caracterizado por ser un político muy bueno y ha sabido manejar y controlar perfectamente a la oposición a tal grado que ahorita vimos un comentario que hizo sobre España y ya todo el mundo, ya vimos las tendencias, ¿no? Entonces, y obviamente ahora pues el peso de la derecha va más allá de lo ridículo que es el PAN, porque es un partido patético, o del PAN anaranjado, o del PRD, que es peor, o de lo que sea. O sea, los empresarios han tenido un peso político muy importante en este país, ¿no? Yo creo que a raíz de la liberalización de la economía, pues donde ha existido una pérdida del poder del Estado para dar concesiones políticas al servicio del poder económico. Eso representa todo eso y desafortunadamente yo creo que Aristegui ya cayó en ese juego.
Manuel, yo te pregunto, ¿qué opinas de lo que dice Bruno? Creo que es interesante lo que está diciendo y también añado, ¿es válido criticar al poder, o sea, como línea editorial, criticar al poder solo por criticarlo, aunque no critiques cosas que se puedan criticar? Me refiero a estos reportajes de la fábrica de chocolates y al de la casa del hijo del presidente. Esas dos preguntas. ¿Qué opinas? Considerando que el programa se llama El Chile, pues procedo a dar mi opinión sin filas ni fobias. Voy a ser directo y ahí si se arma el merequetengue ahí en el chat, recuerden que el chat se regula con el chat. Así que, a ver, ahí les voy. Yo veo a dos personas heridas, a Carmen Aristegui y a Andrés Manuel López Obrador. Alto. ¿Por qué las veo heridas? Ambos como seres humanos. Voy a empezar con Carmen Aristegui. Carmen, a mí la impresión que me da Carmen Aristegui, a ver, es irrebatible el hecho de que Carmen Aristegui en su momento le ha otorgado a la sociedad, ha hecho un aporte, es decir, si hoy Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está en prisión, hombre, sin Carmen Aristegui es difícil que veríamos esta situación, al igual que el tema de la Casa Blanca y otras investigaciones periodísticas desde el alcoholismo de Felipe Calderón, y información que en su momento pues fue un aporte a la sociedad. Hoy esa trayectoria, ese pasado no es igual a su presente. Yo veo una Carmen Aristegui que tiene una necesidad de permanecer distanciada del poder. Como periodista, en el ámbito de periodista, en el caso de una periodista como Carmen Aristegui, le resulta bastante atractivo tener una confrontación con el poder. La periodista que fue perseguida por Felipe Calderón, que hizo que renunciara por parte de Felipe Calderón, entonces el foco mediático y las opiniones y el emblema, el pedestal, está en los focos y en el nombre de Carmen Aristegui. La periodista que sacó la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto hizo que la despidieran de todos los lugares donde estuviera ahí, un acto de censura, y otra vez el nombre de Carmen Aristegui se convierte en emblema, se convierte en un simbolismo para todo el gremio periodístico. ¿Qué es lo que pasa? Al tener una disidencia, una confrontación con el panismo de Felipe Calderón y con el priismo de Enrique Peña Nieto, en aquellos años, en la década pasada, esto creó una base de adeptos de la izquierda y de Andrés Manuel López Obrador en escuchar a Carmen Aristegui, la periodista que saca las corruptelas de estos personajes. ¿Qué es lo que pasa? Se va acercando 2018 y Carmen Aristegui ve que tiene una base de seguidores pro AMLO, pero bastante fuerte. Entonces eso le crea una etiqueta y pasó de ser Carmen Aristegui a Carmen Chairistegui, y creo que eso es lo que le incomodó, esa faceta, esa etiqueta. Yo no quiero nada que ver con la izquierda, yo no quiero que ver nada con Andrés Manuel López Obrador, y entonces en este ejercicio, ¿cuál es el diagnóstico que creo que hizo Carmen Aristegui? Bueno, es hora de que en este sexenio mantenga mi distancia con el poder, porque a mí no me gusta que me vean simpatizante de Andrés Manuel López Obrador o de este gobierno, y eso es lo que la lleva a hacer esta serie de investigaciones y comentarios que no están a la altura y que no están a la altura de su trayectoria periodística. Dice el presidente López Obrador en la conferencia mañanera: Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui están al mismo nivel. Una declaración que es dura de tragar, de digerir, pero que al final de cuentas es cierto. A ver, la trayectoria periodística de Carlos Loret de Mola y la trayectoria de Carmen Aristegui no son iguales, no son ni siquiera equiparables, pero el presente de Carmen Aristegui y el presente de Carlos Loret de Mola, con el perdón, pero en honor a la verdad, están en la misma situación. ¿Qué es lo que le ha llevado a Carmen Aristegui en este propósito de distanciarse del poder para que no se le vea como etiqueta a Andrés Manuel López Obrador ni con la izquierda? Bueno, a mí me pareció sorprendente que Carmen utilizara como fuente el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y esencialmente el de Carlos Loret de Mola a través de Latinus, porque Carlos Loret de Mola es el mismo personaje que, saliendo de la audiencia en el careo que tuvo con Laura Barranco y todos estos personajes por el telecomplot, el telemontaje que tuvo con Genaro García Luna, Israel Vallarta, Florence Cassés, en un video salió diciendo: a ver, el linchamiento que tengo yo, decía Loret, es por Julio Astillero,
por los youtubers y por Carmen Aristegui. Entonces a mí me parecía sorprendente que Carmen utilizara como fuente al personaje que la acusó de funcionar como una estrategia del Estado para golpear a Carlos Loret de Mola. Me pareció sorprendente. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso Carmen Aristegui? Bueno, porque lo que ella necesita y lo que ella quiere es esa distancia con el poder. Andrés Manuel López Obrador es él y yo soy yo. La realidad es que a Carmen le ha dolido bastante esta situación porque en la búsqueda de esa imparcialidad utópica se ha visto envuelta en este saco donde está Carlos Loret de Mola, donde está Penilei Ramírez, donde está Denise Dresser y muchos más. Yo veo una Carmen Aristegui herida por los comentarios de Andrés Manuel López Obrador y yo veo a un Andrés Manuel López Obrador herido por los comentarios de Carmen Aristegui. ¿Por qué? Porque ahí va lo siguiente. El reportaje lo saca Mexicanos contra la Corrupción y Latinos. Y si nos damos cuenta, los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera no van con énfasis a Claudia X González, ni a Roberto Madrazo, ni a Carlos Loret de Mola, sino a Carmen Aristegui. Es la cuarta mañanera consecutiva en la que el presidente López Obrador menciona a Carmen Aristegui. Oye, 4 menciones seguidas en la mañanera. Bueno, pues, ¿qué hiciste? Y es que Carmen Aristegui lo único que hizo fue compartir, fue utilizar de sustento este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. Ojo, ojo. Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador es un ser humano. El presidente no es Dios ni una deidad, es un ser humano que siente y tiene emociones. Antes de ser presidente, yo lo veo como un hombre de familia. Es esposo y es padre. Y naturalmente, si se meten con su esposa, si se meten con sus hijos, no va a reaccionar como presidente, va a reaccionar como padre, que es lo que ha pasado en esta situación. Creo que estos embates, estas réplicas que tiene, estos debates de si el presidente tiene su derecho de usar el derecho de réplica, a ver, sí, pero creo que el tema no es ese. Aquí los dos pierden, aquí pierde Carmen Aristegui y aquí pierde Andrés Manuel López Obrador porque se han hecho daño mutuamente que ninguno sale bien en términos anímicos porque le han tocado a su familia al presidente López Obrador. Hoy lo dijo en la mañanera, qué lástima que los que tengan que pagar sean los hijos por las acciones de uno. Ahí no está hablando el presidente, ahí está hablando un padre de familia. ¿Y qué es lo que dice Carmen Aristegui? Qué lástima que traten de darnos escupitazos, de que traten de dañar la credibilidad y la reputación. Ellos son los que me parecen que pierden en esta retroalimentación de periodista político y la realidad es que si nos damos cuenta entre los círculos sociales de Carmen Aristegui y de Andrés Manuel López Obrador, vamos a encontrar a más conocidos que enemigos, vamos a encontrar a más amigos que enemigos. Concluyo con lo siguiente. El que se supone que debería de estar dañado por esta situación y se está riendo. Carlos Loret de Mola, oye, este es el personaje que deberíamos de estar analizando, pero la verdad es el que sale bien parado de toda esta situación, porque hombre, ya no le importa si le dicen mercenario, corrupto, para él es vanaglorioso, es maravilloso que tenga esta confrontación con el presidente, porque oye, ya quisiera cualquier periodista en cualquier parte del mundo que el presidente lo esté nombrando una y otra vez, porque eso significa retroalimentación. Si el presidente López Obrador ve a Loret de Mola como un interlocutor, es porque lo considera un personaje de relevancia para, pues, contestarle. Oye, no le contestas a cualquiera, estamos de acuerdo, ¿no? Pero le contesta a Carmen. Y Loret es el que se está riendo de todo esto, porque toda la friega se le está llevando Carmen y todo el daño emocional, político, se lo está llevando el presidente López Obrador. Me parece que han perdido los dos, Andrés Manuel López Obrador y Carmen Aristegui, y se han hecho daño mutuo, sí. Y la verdad, para ser claros, se trata de una responsabilidad de Carmen Aristegui, porque todo esto inició para tratar de despegarse del gobierno. No atacando al gobierno te haces más imparcial, te haces imparcial haciendo investigaciones de calidad, no haciendo fábricas de chocolate que al final lo que hace es generar filas en chocolates rocíos. No creo que iba por ahí. Entiendo la intención de Carmen, pero hoy
falla de forma estrepitosa. Bueno, con decirte que hoy saca este reportaje, investigación de Signalab, en donde dice que gente de carne y hueso somos bots, ¿no? Y hace unas horas, Sin Línea MX, sufre la censura de su cuenta de Twitter a raíz de esto. Bueno, Carmen Aristegui se convirtió en lo que juró destruir, en la censura misma, a través de darle voz a este reportaje de Signalab. Y afortunadamente los amigos de Sin Línea MX se recuperaron, pero pues ahí está la situación, yo lo veo así. Voy con algunos comentarios de la audiencia para que vayamos con los comentarios de cierre, para que los vayan pensando. Por acá nos dice Katy, los comentarios van contra el periodismo, nada profesional, y Carmen entró al juego sucio de otros que son peores. Adriana dice, creo que debemos entender que Aristegui tarde o temprano iba a llegar hasta este punto, simplemente ella trabajó en ello desde hace mucho. Gabriel, el presidente no cayó en ningún juego de los conservadores, es válido criticar al presidente y también es válido responder las críticas y cuestionamientos objetivos. Aristegui sí cayó en el juego. Rosalba en Facebook nos dice, Aristegui tiene seguidores por el presidente, ya que todo el tiempo hablan de él, ya no tienen nada más en su cabeza. Y luego dice Rogelio, ¿recuerdan cuando se metieron con el hijo de Carmen Aristegui? ¿Qué dijo ella? Con comentarios de cierre, mi querida Steph, ¿con qué cierras? Bueno, pues este tema de Carmen Aristegui es un tema muy interesante. Ver que ella pues tiene su propia línea, es esta línea de siempre estar pues criticando al gobierno. Es válida esta línea, por supuesto que es válida. Creo que la otra parte es el presidente perdiendo. Yo sí veo al presidente perdiendo, entrando en este juego entre Loret de Mola y en este barquito que se subió Carmen. Porque él ha sacado esa parte de papá. Y sí, en efecto, totalmente de acuerdo con lo que dice Pedrero, pero pues en este caso el presidente siempre antes de ser padre, pues debe de ser presidente, está gobernando una nación. Entonces él esta parte la debe de mesurar. No me gusta ver a un presidente así. Mostrando esa parte susceptible, porque lo único que hace es darle un juego y avivar las llamas locas de esta oposición. Y ahora, pues bueno, ya vimos que si el presidente se pone así por un tema que le sacaron nada menor, por el tema de su hijo, por supuesto que por ahí le van a estar dando, le van a estar buscando por la parte familiar, ¿no? Creo que mostró esta debilidad Andrés Manuel y no debería de hacerlo, debería de tener esta parte más seria para no caer en este juego con los opositores. Y en efecto, Loret de Mola pues ahorita está en su silla risa y risa, mientras Carmen y Andrés Manuel se están agarrando en todas las mañaneras y Carmen contestando y buscándole más. Creo que este alejamiento que tiene Carmen es válido porque esa ha sido siempre su línea, pero es risible que cite este tipo de investigaciones que no tienen ningún rigor periodístico. Creo que por esa parte pues no le suma mucho a Carmen y toda esta gente que la seguía de la izquierda pues se decepcionó de Carmen, ¿no? Entonces creo que en efecto pierden los dos, veo más al presidente perdiendo y veo ganando en esa batalla, batalla épica que se dio la semana pasada y esta semana, pues definitivamente a Loret de Mola y a estos ultraconservadores, ¿no? Porque van a estar sacando, ya vieron que ese es el lado débil del presidente y le van a estar pegando por ese lado. Entonces, creo que sí se debe de mesurar mucho el presidente, debe de entender esta investidura que tiene, y la tiene muy clara, eso no me queda en la menor duda, pero pues esta parte de sus hijos con lo del chocolate Rocío y ahorita con lo de la casa, creo que hay las instancias pertinentes para aclarar todo esto que pasó. Ya en su momento él ya dio su derecho de réplica, ya no debe de estar tocando, porque el estar tocando 4 veces en las mañaneras a Carmen, claro, como bien dice Pedrero, denota un dolor de Andrés Manuel, es un dolor más allá, ¿no? Entonces yo creo que ya lo debe dejar por la paz. Qué bueno que ahorita ya puso la atención totalmente en España, y así va a estar. Lo bueno de Andrés Manuel es que él es el que marca la agenda política día a día, entonces él dice que sí, que no. Pero pues por el momento yo creo que debe de tener un poco más de seriedad en este tipo de cosas Andrés Manuel y no caer en el juego de esta gente. Manning, ¿con qué cierras? Bueno, fíjate, voy a actuar con unas palabras que dijo la misma Aristegui una vez haciendo referencia a otro nefasto que es el Ciro Gómez Leiva, ¿no?
Se refirió al señor como alguien que nadaba en el fango y que insistía en mantenerse en el fango. Entonces, esperemos que Aristegui recuerde quién se burlaba de ella, quién la menospreció, quién la censuró, quién la despidió, quién la espió a ella y a su hijo, y qué bueno que ella voluntariamente no termine en el fango, ¿verdad? Hay quienes ya están ahí, como Ciro Gómez Leiva, como los Loret de Mola, padre e hijo. Ya no hablamos de tanta basura del pseudoperiodismo mexicano, y los Ferris de Con, los Loret de Mola, etcétera. Em, a los que tampoco hay que darles mayor crédito, pero sí decir que son unos farsantes, son basura, y que, pues bueno, la gente tiene derecho a consumir basura, pero que sepa que es basura. Y demostrar también por qué, ¿verdad? ¿Con qué cierro? Las oligarquías españolas van a hacer más grande esto de la pausa, que todavía no se da, de las relaciones diplomáticas entre México y España, más grande de lo que es, porque así son. Van a poner a todos sus psicofantes a hacer cada vez más artículos, más columnas de opinión, sus propios periódicos. Ya veo mañana, o sea, el ABC, que es un periódico franquista, El País, que se asume progresista, pero que igual es de derechas, eh, diciendo cualquier cantidad de tonterías. Y bueno, de los reportajes también basura como estos, vamos a esperar, bueno, lo que veo que va a haber más, no van a parar y cada uno probablemente sea peor que el anterior, ¿no? Pero bueno, eso es con lo que me gustaría terminar. Bruno, ¿tú con qué cierras? Bueno, muy puntual mi comentario. Yo personalmente coincido con mi compañera Steph. Creo que sí cayó, y el hecho de que el presidente haya comparado a Aristegui con Loret de Mola, creo que habla de un ardor terrible, y creo que la oposición, como lo hemos mencionado, se agarran de todo, y así como van a hacer toda una cantidad de artículos y tal, para decir que AMLO espanta las inversiones y va a salir, ¿no? Como lo que siempre hacen. Creo que sí ya saben por dónde darle, y saben que sus hijos, hagan lo que hagan, son objeto de ataques, y creo que el hecho de denostar que si su hijo, porque yo vi un cartón en la mañana, del hijo del presidente, en donde lo ponen de cierta manera, en donde lo ponen con una panzota, entonces, donde lo ponen con cierto color, entonces la gente preguntándose, porque me cae que sí afecta, ¿no? Así como dice el programa al Chile, definitivamente a la gente sí le pega, y sí, la gente está bien traumada con eso, y la gente está como, ¿por qué una persona con tales características físicas está casada con una norteamericana millonaria y vive en Texas? Yo creo que eso también les ha de doler, inclusive a la derecha, pero bueno, yo creo que sí le pegó, y yo creo que Andrés debería ser más mesurado en ese aspecto, porque la derecha siempre va a venir a decir, siempre se va a hacer obviamente es una pregunta muy importante, ¿no? O sea, y se va a maximizar sobre la libertad de expresión, ¿no? Debemos acordarnos que México es el segundo país más violento, detrás de un país, creo que es Afganistán, para ejercer el periodismo. En enero mataron a 4 periodistas, entonces no hay que darle más armas a la oposición, porque a ellos no les importa que maten periodistas, perdón, a ellos lo que les importa es golpear al presidente. Y de nuevo repito, no hay que dejar, el presidente no debe dejar que le peguen con sus hijos, ni modo. Y yo creo que el presidente también se lía en batallas que lo dejan muy mal parado, y eso hace que le dé a personajes como Aristegui una etiqueta, ¿no? Y yo creo que eso es incorrecto, y ya para finalizar, creo que es un tema de distracción que valdría la pena ver a quién beneficia, ¿no? Como dice Manning, y como han repetido mis compañeros, Loret de Mola está a carcajadas, y Broso también y tal. Ellos nadan en fango, es su trabajo, viven de ello, viven muy bien de ello. Ellos no les interesa ser objetivos, ellos lo que les interesa es el varo, es la lana, y habría que ver que el presidente ya no haga sus berrinches, y que nos enfoquemos, y que el presidente
si bien tiene su derecho de réplica y puede decir lo que él quiera, estoy totalmente de acuerdo, creo que no debería de caer en estas trampitas, porque yo creo que eso es un error. Manuel, ¿tú con qué cierras? Bueno, cierro con lo siguiente. Me alegra bastante ver tanto comentario del estilo que estamos viendo en estos momentos en el chat, sobre todo de madres que dicen, entiendo lo que están diciendo, de madres que dicen, a ver, yo soy mamá, si tengo un hijo y se meten con mi hijo, pues no voy a actuar de forma diplomática si me llamo presidente de la República. Coincido con todo. A ver, yo diría lo siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en efecto, tiene la investidura de presidente, pero antes de ser presidente es padre de familia, es un esposo, es un padre. Y la respuesta que vemos el día de hoy corresponde a la de un padre, ¿ok? ¿Costos políticos? Pues no veo costos políticos de que pierde concentración social o algo por el estilo, pero vamos a ser sinceros. Cuando dicen, es que tiene que responder, es que tiene que defenderse, sí, tiene que responder a cosas contundentes, a cosas donde hay dudas, pero todos los días, ¿cuántos de ustedes leían el Reforma o el Universal antes de 2018, antes de las mañaneras? ¿Cuántos de ustedes leían la columna de Raimundo Rivapalacio? ¿Cuántos de ustedes estaban atentos a lo que decía Darío Celis? ¿Cuántos de ustedes estaban atentos a lo que sucedía en medios tradicionales? La realidad es que es muy pocos los integrantes o las personas que estaban atentos a los medios tradicionales antes y ahora después con la mañanera. El presidente, a ver, para decirlo bien claro, había periodistas que estaban muertos mediáticamente antes de 2018 y el presidente López Obrador terminó reviviéndolos, ¿sí?, con las mentiras que ellos publicaban. Es un asunto al final de cuentas dilemático. Es la pregunta y el debate con el que vamos a terminar el sexenio. ¿Debería el presidente o no? A ver, para mí es muy claro. El presidente es ciudadano mexicano y como todo ciudadano mexicano tiene derecho a ejercer su libertad de expresión y ejercer su derecho de réplica. En ningún momento eso lo vamos a confundir con ataques a la libertad de expresión. No hay documentado un caso en el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya dicho, a ver, Cuello, no quiero este personaje en este medio, al contrario, los tiene con publicidad oficial. Ahí sí considero que hay una contradicción, ¿no? Con el tema de la publicidad oficial, pero responde con una filosofía que a él le funciona y que al final de cuentas me parece que es de lo más maderista en la historia del presidencialismo moderno. Nosotros compramos publicidad oficial, no líneas editoriales, ¿no? Hay varios que piensan que la frase del presidente de Madero de la prensa se regula con la prensa, actualmente no hay condiciones para que la ejerza, y yo coincido con eso, no hay condiciones para que la prensa se regula con la prensa, cuando tenemos al 80% de los personajes en los canales del Estado, el Canal 11, en los canales del Estado, personajes como María Amparo Casar. Es demencial lo que estamos viendo. María Amparo Casar hace unos días dijo que la libertad de expresión estaba en peligro, y al mismo tiempo cobra en el Estado conduciendo un programa en un canal que le pertenece al Estado mexicano. Bueno, es de locos. Y darle retroalimentación a eso me parece dejarlo vivir. Estos personajes son como la sífilis. La sífilis no te mata, porque si la sífilis mata al huésped, se muere la sífilis. La sífilis necesita un huésped vivo, y así se comportan estos personajes. Si uno corta tan solo, para que lo haga el experimento, un mes a estos personajes, informes de gobierno, dudo mucho que la situación sería la misma. Pero bueno, al final de cuentas, ninguno de nosotros es el presidente, solo somos ciudadanos, y al igual que ustedes, pues ejercemos nuestra libertad de expresión. Bienvenidos sean a El Chat se regula con el chat. Vamos a dejar justamente que el chat se regule con el chat, y la próxima semana nos vemos con otra mesa de México ambidiestro. Chicos, yo les mando un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bruno, Manning, Steph, Manuel, un abrazo a todos ustedes y prepárense porque la próxima semana me puedo imaginar que se pondrá igual de sabroso el chat. Sí, mira mamá. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.